Hola. ¿Qué onda, Diana Margarita? ¿Cómo estás? Bien, bien, ya aquí listos para empezar. El lunes estuve como a 20 en la sala. Hoy tendremos el mismo número. Pues creo que se van a volver a conectar las mismas hoy, Chis. que son todas las de San Luis, pero hoy sí se tiene que conectar esta Ligia de Guanajuato, Lupita de Guanajuato, otra Lupita de Ciudad de México Ok, y Poncho de Cusur y Lorena, su esposa. ok. ¿Qué información tienen ellos con respecto a la parte presencial? O sea, ¿qué se modificó y cómo quedó? Para no regarla. Se va a reprogramar. Ok. Tuvo reunión con ellos el lunes en la tarde, como a las 7, Ajá. y se acordó eso, que se iba a reprogramar hasta nuevo aviso, que lo Ok. más probable fuera hasta el siguiente año, pero se iba a buscar que parte de las clases presenciales, lo que se pueda ir adelantando de información, Ajá. se haga en lo que resta del año, para que Va. no se queden sin tanta información. Espacio. Tanto tiempo. Ya llegó Hola, Fati. hola. A ver, dame un segundo para probar el audio con el micro. Sí. A ver ahí. Sí, parece que vas a jugar videojuegos. Así es, De hecho, Ricardo. mira, hola. Diles hola. Hola. Deja, desconecto mi audio para que te puedan los demás. ¡Qué precioso, viejo! Mira, diles hola. Ay, Hola, hola. Hola. Diles cómo están. Hola. Hola, Fati. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú? También bien, aquí con este travieso. Nada más vemos tus despeinados. Ay, ya sé. Aquí salgo yo también. Ay, qué bonito. Diles adiós. Diles adiós. Adiós, muñeco. Adiós. Ay, ¿tú todavía quieres seguir saliendo? No, ya. Excelente. Sí, me prestaron los audífonos un gamer profesional. ya. Sí. Se ven ¿Sí como de parecen? guerra. Se nota. Exactamente, es que ahora tenemos reunión, Clau también tiene reunión, entonces aquí estamos los dos chambeando en dos cosas diferentes, entonces, si no les iba a hacer demasiado ruido. Ya llegó alguien más. Perfecto, Fati, Diana Llamas y Gabriela Castañeda. perfecto. Sí, pues si quieren damos los 2 minutos para empezar a las 18 en punto y con todo gusto comenzamos. Va. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto que estemos nuevamente aquí. Vamos a iniciar con nuestra sesión de asesoría. Con todo gusto estoy aquí para poder escuchar cómo van con sus diferentes proyectos y en el mismo sentido, si tuviese alguna duda, alguna pregunta en la cual pudiéramos colaborar. Entonces, bienvenidos, bienvenidas y estamos ya listos para empezar. No sé si alguna tenga ya alguna pregunta identificada, algún elemento concreto para poder comenzar. Ahí está. Listo, ahí ya te escucho y te veo. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Estoy teniendo un poquito de problema con el internet. Ya. Se me corta. A ver, espérame. Ay, a ver. ¿Ahí me oigo? Sí. Sí, ahí te veo y te escucho. Hola. Estoy ahorita trabajando, bueno, en la parte metodológica. Bien. No sé si tenemos como algún modelo exactamente para poder seguir o vamos a seguir cada uno nuestra propia metodología. Mira, el planteamiento general metodológico básicamente son las 5 etapas que les presentamos. Al interior de cada una de las etapas no queremos ser tan restrictivos en términos de definirles exactamente un modelo porque sabemos que va a depender de las características específicas de cada proyecto. ¿Qué nos interesa? Que haya una parte bien trabajada del diagnóstico y el contexto, que sería el inicio, que haya un buen diseño del proyecto, que haya un buen planteamiento de cómo se ejecutaría, porque sabemos que las condiciones no son las adecuadas para poderlo llevar a cabo, y plantear un modelo de evaluación. Ese, digamos, que es nuestra estructura general. Al interior de cada una de las etapas, pueden ustedes recurrir a diferentes modelos que ustedes ya conozcan, o bien podemos, si ustedes así lo desean, también les puedo enviar yo información en ese sentido. De estructura de contenidos. Ok, vale. Entonces, yo estoy ahorita como trabajando en eso, en la metodología, porque me atoré un poquito en lo en el enfoque. No le agarraba yo como bien la onda porque tengo mi objetivo y el propósito, pero no sé si dentro de esos dos es lo mismo el enfoque que es. Esa es una muy buena pregunta. Mira, el enfoque tiene que ver con la forma o la mirada con la que tú vas a diseñar tu proyecto. Pongo un ejemplo. El enfoque del diplomado está basado en el modelo social de la discapacidad, en el modelo de derechos humanos y en el modelo de turismo inclusivo. Eso es nuestro enfoque como diplomado. Pero pudimos haber tomado, por ejemplo, el modelo de presidencia médica, o pudimos haber tomado el modelo médico en sí mismo, o pudimos haber tomado un modelo político, o nos pudimos haber colocado desde una de las luchas de las personas con discapacidad. Y entonces aquí lo importante para nosotros como diplomado fue en dónde me coloco para ponerme en relación con las otras personas. Es la misma pregunta que ustedes se tendrían que hacer. Por ejemplo, si tú te vas a colocar, comentábamos la sesión anterior, desde el turismo doméstico, desde la parte de las personas en el espectro autista y propiamente en el diplomado, en el modelo social, habría que identificar qué otras cosas te podrían ayudar para determinar una mirada que te dé un punto de diferenciación, un punto de especificidad sobre tu proyecto, que distinga tu proyecto en ese sentido. Sí, ok. No. Y bueno, y que básicamente tiene que ir de la mano con el objetivo, obviamente, ¿no? Tiene que ir de la mano con la forma en la que se plantea el objetivo. En otros casos que tenemos, por ejemplo, proyectos que van tendiendo un poco más a generar diagnósticos sobre la discapacidad, es decir, que el proyecto en sí mismo es la construcción de un diagnóstico, las perspectivas de trabajo o los enfoques de trabajo
tienen que ver más con enfoques de investigación y con enfoques epistemológicos. Entonces, ahí más bien necesitarían situarse si se van a colocar desde un diagnóstico cuantitativo, cualitativo, si es positivista o si es hermenéutico, si es crítico, en dónde se van a colocar para acercarse a la realidad. Y los que están en proyectos como ustedes es cómo me acerco ya a la oferta del proyecto, al desarrollo de su propio proyecto. Claro, porque creo que lo voy a agarrar desde los enfoque cualitativo y cuantitativo. Ujú. Y bueno, eso es de lo que estoy como un poquito atorada ahorita, ¿no? Estoy trabajando eso. Armando como el esqueleto para ya nada más meterle como toda Perfecto. la carnita, ¿no? Sí, pues si quieres en algún momento ya que tengas armado el esqueleto, envíalo al correo del campamento y ya lo podemos revisar y ya te podemos dar alguna orientación en ese sentido. Gracias, sí, voy a necesitar de pronto un poquito de bibliografía, si tienes algo que me ayude. Digo, lo que pasa es que lo que estoy encontrando mucho es desde el enfoque médico, ¿sabes? Claro. Todo el mundo define el autismo y se va mucho por la parte médica, entonces me está costando trabajo encontrar algo más enfocado como a la parte recreativa y ya de desarrollo de actividades. Entonces me estoy echando mano un poquito de una psicóloga que ha estado trabajando con personas de autismo, pero otra vez es muy médico, entonces me está como, no estoy hallando tanto material, porque la verdad me estoy dando cuenta que no hay mucho, ¿sabes? Creo que voy a tener que hacer la fuente en vez de recurrir a muchas, no hay muchas fuentes. La profesora Delita me pasó el lunes, una liga que ya no alcancé yo a copiar porque se cerró el chat y ya no alcancé a copiar. Entonces eso, si de pronto tienen alguna bibliografía que me pueda... En general, la bibliografía es escasa en español sobre todo, ¿no? Y desde el enfoque del modelo social es escasa. Nosotros estamos por publicar un libro precisamente en ese sentido. Voy a ver en qué parte va la organización final del libro y lo que podría proporcionarles es alguno de los capítulos que les podrían ayudar en ese sentido para empezar a avanzar. En inglés hay mucha más información, en ese sí tenemos un recorrido, digamos, un poco más amplio. Y de inicio, un apoyo, aunque no es concretamente para el espectro autista, hay una película, de hecho está en Netflix, producida por Obama y no sé quién más, que habla sobre la lucha de los derechos civiles de las personas con discapacidad en Estados Unidos. La película se llama Camp algo, de campamento algo. Busco bien el nombre y se los comparto, pero a lo que voy es que esa fuente, aunque es una fuente, una película, un documental, a nosotros lo que nos permitió es ir identificando a líderes en el campo de la lucha de los derechos de las personas con discapacidad, y esa liga fue la que fuimos siguiendo para ir contactando bibliografía, información y cosas ya mucho más específicas de lo que nosotros trabajamos, que es trabajamos con todas las discapacidades. Pero les comparto esa información y posiblemente por ahí puedan encontrar algo. Y lo que nosotros les podamos compartir, con todo gusto se los hacemos llegar. Súper. Bueno, creo que de ahorita es la única duda que tengo en cuanto, o sea, mis dudas mucho de la metodología en realidad es eso hasta ahorita. Perfecto. Y eso también, bibliografía de metodología. Nos habías pasado dos textos que están en la carpeta. Correcto. No sé si habrá algo extra. Bueno, me baso en eso de mientras, pero si tienes algo extra de la metodología también está chido. Ok, sí, mira, lo que yo te recomendaría mucho es envíame más o menos un esquema de la estructura que estés pensando para ver exactamente cuál es la bibliografía que más te podría ayudar y ya poderla yo conseguir con todo gusto. Ya está. Muchas gracias, Ricardo. Perfecto. A tus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, aquí me quedo para cualquier cosa. Sí, por supuesto. Continuamos con las demás compañeras, compañeros. No sé si alguien tenga alguna otra duda, inquietud, cómo van con sus proyectos. Adelante, Fati. Ok, fíjate que yo estoy pensando, todavía no llego a esa parte, pero yo creo que fue una de las primeras cosas que empecé como a imaginar cuando lo del proyecto, ¿no?
el contacto con las personas con discapacidad precisamente para pues ver sus sugerencias, ¿no? Porque a lo mejor yo puedo decir, les voy a hacer folletos en braille, esto, lo otro, pero ellos me van a decir, pues es que, ¿sabes qué? Pues no hagas eso, mejor haz esta otra cosa o así. Y yo Correcto. te quería preguntar, ¿qué crees que sea más conveniente? El poder elaborar a lo mejor algunas encuestas que podamos hacer llegar de manera remota a distintas personas con discapacidad para de esa manera tener como una información más amplia, o tratar de buscar, por ejemplo, aquí en este caso en León, a un grupo de personas o a una o dos personas en específico que me pudieran como asesorar o guiar en ese sentido, o ambas, o qué sería como lo más idóneo. Claro. Yo pensaría más en contactar directamente a las personas, sobre todo si digamos, por dos cuestiones. La primera es concretamente de tiempo, porque el tiempo que te va a llevar construir el instrumento, mandarlo, que la gente lo pueda revisar, te lo regrese, procesarlo, muy seguramente va a ser mayor a que si tratas de contactar a una o dos personas y ellas te puedan asesorar. La segunda es por la cercanía, por generar proyectos de mayor cercanía con las personas con discapacidad, y en ese sentido te permitiría, digamos, incluso empezar a construir vínculos con ese contexto que en su momento o pueden ser los futuros guías o los futuros usuarios del servicio, ¿no? Entonces, yo te sugeriría más acercarte directamente a la persona con discapacidad, y si observaras que digamos, la necesidad de construir un instrumento, pues bueno, se construiría. Pero creo que para este momento del proyecto que estamos en las fases de diseño, con la asesoría que te puedan brindar va a ser mucho más pertinente. Ok, excelente. Gracias. Excelente, Fati, gracias. Continuamos por acá. El que guste, la que guste compartir sus dudas, sus inquietudes, con todo gusto. Hola. Hola Lorena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Creo que se cerró tu audio. Ya. Ahí está, ahí estamos. Mandamos la primera versión de la intención que tenemos, Alfonso y una servidora. Él se disculpa, viene manejando, viene de Guadalajara, tuvo una cita médica, y entonces, pero bueno, yo voy a tratar de aclarar cómo está la situación y para recibir la asesoría y con gusto, la alimentación. Bueno, la propuesta que tenemos nosotros es, ya queremos hacer un proyecto de un diagnóstico para evaluar la accesibilidad en la zona turística de Puerto Vallarta, Jalisco. Pero no tenemos bien definido eso, la metodología, cómo hacer ese diagnóstico. Y en este momento lo estamos proponiendo para ese proyecto, pero que serviría en lo sucesivo para aplicarlo en distintos lugares, en distintos entornos. Entonces, básicamente es eso, crear toda esa metodología. Claro, mira, concretamente hay una tesis que elaboró un amigo cercano, que es una tesis sobre precisamente un diagnóstico de accesibilidad en Los Cabos, en San Lucas. Y él le aplicó esta tesis, no sé si la tenga publicada, necesitaría preguntarle, pero más allá que ello, yo creo que lo que puedo hacer es ponerlos en contacto para que les comparta cuál es el proceso metodológico que siguió. Entiendo que lo primero que hicieron fue diferenciar entre las áreas del turismo, ¿no? Turismo de naturaleza y turismo convencional. El diagnóstico que él aplicó, entiendo, es únicamente para uno de los sectores del turismo y no abarcó todas las discapacidades. Entonces, creo que en ese sentido podríamos empezar a hacer la construcción metodológica. Hay un segundo trabajo también de maestría, también de otro compañero, que es el análisis de accesibilidad del Centro Histórico de la Ciudad de México. Bueno, el compañero de Los Cabos se llama Olmo Romero, es el maestro Olmo Romero. De hecho, es maestro de la Universidad del Baja California Sur y del Tecnológico de Los Cabos. Entonces, y el otro compañero es el maestro Omar Matamoros, que él es de la Ciudad de México. Omar hizo un estudio también que él sí tiene una publicación ya hecha,
un estudio sobre accesibilidad en el centro histórico de la Ciudad de México. Entonces, la realidad es que, al igual que en otros campos, no hay una metodología estandarizada o construida al 100% en México, pero sí hay ya, digamos, cada vez más avance. Entonces, los puedo poner en contacto con los dos a través de Facebook, porque no tengo el teléfono de los dos, pero con todo gusto los puedo poner en contacto y mi sugerencia sería que los puedan llamar, contactar y pedirles información acerca del recorrido metodológico que siguieron. Con base en ello y con base en el tiempo que dispongamos, habría que definir dos cosas en términos concretos. La primera, ¿qué sector o sectores del turismo vamos a incluir en ese diagnóstico? Porque Puerto Vallarta es inmenso, ¿no? Cuando nosotros hemos ido a colaborar allá, son demasiados sectores. Entonces, habría que verificar si el tiempo y las condiciones son pertinentes para abarcarlo todo o a qué área se va a concretar. Y el segundo es si se va a diagnosticar para todas las discapacidades la accesibilidad o si se va a comenzar por alguna. Entonces, por ejemplo, en el caso de usuarios de silla de ruedas y discapacidades motrices, pues el diagnóstico es mucho más concreto porque ya hay instrumentos mucho más estandarizados. Pero para el caso de otras discapacidades, vamos a suponer talla baja o personas del espectro autista, hay muy poco, incluso de bibliografía hay muy poco para tomar en cuenta. Entonces, creo que por ahí también tendría que ir la toma de decisiones de ustedes sobre cuál sería el campo que ustedes quisieran trabajar. Mira, nosotros tenemos desarrollado algo como una especie de fichas y lo estoy clasificando como para evaluar playas, para evaluar hoteles, para evaluar aeropuerto, la central de autobuses, las zonas como recreativas de uso público, etcétera. Entonces, de esa manera lo estamos haciendo hasta el momento y sí estamos abarcando la parte para discapacidad motriz, para la auditiva, etcétera, ¿sí? La visual, todos estos, nosotros quisiéramos tener ese alcance, ¿verdad? Pero igual a lo mejor para el diplomado no nos alcanza el tiempo, pudiéramos acotarlo solo para alguna discapacidad, pero la idea es hacerlo para todos, ¿sí? Y tenemos ese avance clasificado de esta manera. Y todo esto surgió porque con unos alumnos acá en la carrera de turismo tenemos esa orientación. Los de séptimo y octavo llevan materias, no, desde sexto a octavo ciclo llevan ya, se pueden especializar en turismo inclusivo. Entonces, yo les doy una clase y de hecho tenemos que hacer un diagnóstico y ahí es donde comencé a crear esto, ¿no? Porque me daba cuenta que no había algo, una metodología muy específica o que nos sirviera a nosotros, sobre todo por los alumnos, ¿no? Ellos lo quieren muy fácil, quieren que sea muy fácil la evaluación y que fácil se pueda analizar los resultados y lo que se encuentra, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hacer ahorita para Puerto Vallarta, pero que pueda servir en lo sucesivo. Sí, mira, creo que hay, digamos, estamos en un punto interesante con los diferentes proyectos, en función que incluso los proyectos que ustedes diseñen, incluso la propuesta de ustedes, para efectos del diplomado, incluso podría ser la construcción metodológica y tanto del recorrido metodológico como de los instrumentos de evaluación por discapacidad o por zona o por área, como se vaya a definir, independientemente de el momento en el que se vaya a aplicar. La facilidad que se tendría con los alumnos sería, bueno, decirles, ya este es el instrumento, aplícalo y generamos resultados. Una segunda opción es, a través del mismo diplomado que se tiene el Observatorio de Turismo Inclusivo, se generaron dos instrumentos muy básicos, muy sencillos, para que aplicara la gente que cursó con nosotros un curso de certificación hace apenas 2 semanas, 3 semanas. En ese curso se diseñaron unas preguntas muy básicas que habría que revisarlas porque se hicieron mucho para el ejercicio nada más de un curso de 20 horas, pero se hizo el análisis se hizo vía telefónica.
Entonces, se les pidió ahí teníamos a 50 personas, que cada quien contactara 5 hoteles concretamente, y se conjuntaron 5 o 6 discapacidades, y vía telefónica se hizo un diagnóstico preliminar. ¿Para qué nos sirvió ese diagnóstico preliminar? Para entonces tener una idea muy clara de cómo tendríamos que construir el diagnóstico completo, ahora sí, la metodología completa. Los resultados del diagnóstico están en el Observatorio Ciudadano, se los pueden solicitar también aquí a través de quien nos apoya en la oficina del campamento, que es Diana. Les puede compartir los resultados del diagnóstico, que se hicieron 2, uno para guías y uno para hoteles. Y creo que por ahí puede ir avanzando también. Lo que nosotros les recomendaríamos básicamente es que planteen el proyecto completo e identifiquen para el diplomado cuál sería el alcance dentro de ese proyecto completo. Y entonces podemos empezar o por digamos, la delimitación puede ser geográfica y tomar, por ejemplo, todo el malecón, por suponer algo, y ahí abarcamos los hoteles, playas, etcétera, que están en el lugar. Puede ser también por segmento del turismo y nos vamos sobre un segmento específicamente. Puede ser por, digamos, la parte más recreativa o la parte más de servicios, es decir, mi única inquietud es que Vallarta tiene demasiada oferta, entonces el problema sería que en tanta oferta nos pudiéramos perder en el diagnóstico. Lo otro es que habría cosas muy específicas. Nosotros evaluamos hace ya bastantes años los servicios de tirolesas que tienen ahí también en Vallarta. Y lo que nos dábamos cuenta era que incluso evaluar exclusivamente servicios de aventura requería ya de un instrumento, una aplicación, unas características específicas, porque hay equipamiento muy particular, etcétera. Entonces, mi única sugerencia sería que ustedes acoten de acuerdo al tiempo, recursos, disponibilidades que tengan. Referente a los tiempos, entonces, ¿cómo quedamos para la entrega de esto con el diplomado? Mira, en los tiempos, en esta semana vamos a terminar de definirlo por todas estas condiciones que tenemos con la pandemia y que nos impiden tener la presencia o tenerlos de manera presencial en las próximas semanas. Entonces, la ventaja de ello es que vamos a poder profundizar un poco más en el proyecto que ustedes vayan a realizar. Yo estaría calculando que entre esta misma semana, el viernes, estemos ya definiendo los nuevos tiempos. Es un tanto incierto porque pues obviamente no tenemos ninguna garantía en el corto plazo de cómo va a avanzar esto, pero en esta semana les estaríamos confirmando. Lo que es un hecho es que vamos a tener más tiempo del que habíamos previsto porque van a seguir en sus espacios locales avanzando hasta que tengamos las condiciones sanitarias pertinentes para que estén con nosotros. ¿La fecha inicial cuál era antes de que suscitara toda esta situación de pandemia? Que el proyecto estuviera terminado principios de agosto. Ah, no, pues ya. Sí, ya. Muy bien. Sí, o sea que básicamente el proyecto terminaba el tiempo de clases presenciales acá en San Luis, y ya nada más se les daba un tiempo para afinar los proyectos. Se hace una última revisión aquí cuando los tenemos de manera física, se hace una presentación del proyecto, se les hacen las últimas sugerencias, regresan a su casa, terminan de afinarlo y nos lo mandan. Como eso no va a ser posible en esta ocasión, estamos terminando de definir la estrategia que a través de la oficina les estarán haciendo llegar los tiempos necesarios. Bueno, entonces veámosle el lado positivo. Exactamente. Gracias. Exactamente. Muchas gracias, Lorena. Oye, Ricardo, entonces, perdón, lo que quiero entender es que solamente vamos a presentar el anteproyecto y el instrumento para hacer todo, o sea, no, porque no nos va a dar tiempo como de, bueno, yo creo que yo creo es que no nos va a dar tiempo no me va a dar tiempo de hacer todas de presentar resultados de todas las encuestas y de todo, o sea, en realidad lo que te voy a presentar es el anteproyecto, ¿cierto? La recomendación para nosotros es avancen lo más que puedan porque no tenemos, digamos, estamos en un momento muy atípico en términos de los tiempos que tenemos disponibles por efectos de la pandemia. Lo que les pedimos nosotros es que por lo menos hayan monitoreado los instrumentos, es decir, que por lo menos los hayan aplicado 1 o 2 veces para hacer correcciones, que por lo menos hayan generado, o sea, tengamos la seguridad de que lo que ustedes diseñaron
está listo para aplicarse, que no van a llegar todavía a verificar si el instrumento es adecuado o si es pertinente, etcétera, etcétera. Pero va a depender mucho del proyecto, porque, por ejemplo, tenemos compañeros que están haciendo, en el caso de Adelita, que está trabajando con una población muy específica, pues seguramente a ella le dará tiempo de hacer otras partes del proceso. Lo que nosotros queremos animarlos es a que, pues más que para el diplomado, les sirva a ustedes, ¿no? Les sea funcional para ustedes. Ok, vale. Gracias. Perfecto. Buenas tardes con todos. Adelante, Simone. Ya, yo de lo que pude adelantar un poco, ya me pude contactar con más personas, asociaciones, fundaciones, tanto de aquí de Quito como de Ibarra, para ver si realizo el diagnóstico de lo que es algún cantón de Imbabura, porque si realizo todo el geoparque o toda la provincia de Imbabura va a ser imposible. De Claro. igual forma, por parte de la prefectura de aquí de Imbabura, tuve un contacto. Entonces ellos me decían que no conocían mucho sobre turismo accesible, que las personas o los servidores turísticos desconocen de este tema, que ellos como personal de empresa pública sí han tenido una capacitación hace un año, pero son las personas que trabajan en sí en la prefectura, más no en sí las personas que brindan el servicio a las personas. Entonces, de igual forma, los señores con discapacidad, las personas con discapacidad, me decían que no son todos los espacios accesibles, que una señora ha estado trabajando en ordenanzas, pero todo está en papel, más no se ejecuta. Entonces Claro. me dice, eso sí sería chévere que podamos nosotros conocer de espacios para poder acceder, porque muchas veces no conocemos qué lugares son accesibles. Claro. Y Sí, adelante. en Quito también me decían que, bueno, el problema aquí es el turismo, el transporte. No existe un transporte accesible todavía acá en el Ecuador. Entonces les dificulta irse de un lugar al otro. Y tampoco no existen todavía un catastro o lugares que digan, sí, esto es accesible. Lo único que se ha hecho un poco es en cuanto a hoteles y restaurantes, pero en sí son hoteles de 5 estrellas. Claro. Y no todas las personas con discapacidad pueden acceder a esos servicios. Claro. Sí, creo que hay digamos, aunque el panorama hacia las personas con discapacidad no es el más favorable, en términos del diplomado es una riqueza para poder construir desde acá muchísimas cosas. Entonces, creo que un primer elemento sería hacer una especie de mapa, una especie de esquema que nos permita empezar a ordenar esta información que tú ya tienes. ¿Qué es lo que ya hay construido? Regularmente los hoteles de 5 estrellas, 4 estrellas hacia arriba van a tener elementos de accesibilidad porque están normados con elementos internacionales y no nacionales. Entonces, es muy seguro que ellos sí tengan habitaciones accesibles y demás. Pensaría entonces, primero, por un lado, tener este esquema general. Para de ese esquema, es un ejemplo un poco similar a lo de Lorena, y definir de todo ese panorama general con qué recursos y con qué elementos cuento para definir 1, 2, 3 o todas las áreas. Nosotros no los vamos a, digamos, la delimitación no va a ser nuestra, tiene que ser de ustedes de en dónde podríamos entrar, ¿no? Entonces, en sí mismo, la construcción, por ejemplo, de un mapeo general podría ser el propio proyecto. Si en el Ecuador no tenemos, digamos, un registro, un catastro, el propio mapeo de hoteles o espacios públicos o geoparques, etcétera, para ver qué condiciones de accesibilidad tienen y a lo mejor hacer el proyecto vía telefónica y poder tener una primera información que nos dé un panorama, por ahí podríamos empezar.
En México podríamos empezar de un paso más adelante, porque tenemos una ley de atención a personas con discapacidad, porque tenemos una dependencia como la CONAPRED, es decir, bueno, la derechos humanos, etcétera, que de alguna manera nos permitirían legalmente tener un punto más de referencia, ¿no? Entonces, en ese campo, lo que quiero decir es que habría que dibujar el campo general de lo que se tiene, ubicar dentro de ese campo cuál es el área en la que tú quisieras trabajar y sobre ese ejercicio empezar a hacer el proyecto. La otra de las condiciones es que la gente confunde mucho accesibilidad, o mejor dicho, la gente relaciona mucho accesibilidad con silla de ruedas, con usuarios de silla de ruedas. Y esa es una de las condiciones que hay que hacer mucha insistencia cuando nosotros hacemos o aplicamos cualquier tipo de instrumento o platicamos con la gente. Hay que compartir que la accesibilidad es para distintas discapacidades y que cada discapacidad requiere de unas condiciones específicas de atención. Entonces, posiblemente un sendero en un parque o en un geoparque, posiblemente el sendero no sea accesible para usuarios de silla de ruedas, pero muy posiblemente se pueda hacer accesible para personas con discapacidad visual o personas con discapacidad auditiva o personas de talla baja o personas que utilicen algún tipo de accesorio o ayuda técnica, como pueden ser muletas o bastones. Entonces, creo que por ahí también sería importante empezar a generar ese proceso. Tienes un panorama muy rico de trabajo, porque incluso generar procesos de sensibilización podría ser otra parte del proyecto, generar procesos de capacitación podría ser otra parte del proyecto. Entonces, pero más allá de yo poder sugerir algo, me parece que el punto de partida es tener un mapa claro de lo que se tiene, por lo menos en la ciudad de Quito, que es bastante grande ya de por sí la ciudad de Quito, y tener un panorama. Y sobre ese panorama ir definiendo a partir de tus intereses, tiempos, recursos, en dónde podrías enfocar el proyecto. Listo. En cuanto a sería igual forma, tendría que yo crear una ficha técnica para de este modo yo ir distinguiendo para qué tipo de discapacidad está el destino. Y como Sí, decía el semáforo, tanto amarillo, verde o rojo. exacto. Incluso también te sugeriría una ayuda inicial. Puede ser el mismo instrumento que aplicamos con la gente de nuestro diplomado. Solicítaselo, por favor, aquí a la coordinación del diplomado, que les envíen tanto los resultados, esos son públicos, de hecho los circulamos en redes sociales, pero de cualquier manera, para que no los estén rastreando o buscando, pídanles que les envíen los resultados de los 2 instrumentos que se aplicaron en el curso de inclusión que acabamos de impartir hace 2, 3 semanas, porque se trabajó en diferentes países. No sé si estuvo Ecuador con algún compañero presente, pero está el instrumento. Quiero resaltar que no es un instrumento ni validado, ni estandarizado, ni mucho menos, porque no era la intención de ese ejercicio. Lo que se buscaba era tener un primer acercamiento general en donde la gente conociera de primera mano lo que sucedía en hoteles, por un lado, y con guías de turista por otro. Son los 2 instrumentos que se construyeron. Pero te podrían dar una idea, e incluso podrías decir, bueno, empiezo con hoteles, hago un listado de 50 hoteles en la ciudad de Quito y hago la llamada vía telefónica. Te vas a tardar 15 minutos en levantar la encuesta y tendrías información de primerísima mano que nadie más la va a tener. En su momento, esos instrumentos hay que mejorarlos, hay que afinarlos, hay que trabajarlos, pero eso esperamos muchos de ustedes se unan al Observatorio Latinoamericano y se unan a la revista y a muchas cosas, porque pues evidentemente requerimos muchas manos para hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Pero creo que te podría servir, Simone, esos ejercicios que ya están construidos. Sí, Incluso genial. puedes hacer un comparativo, ¿no? Porque ya hay resultados. Ya hay resultados de la aplicación, entonces incluso podrías hacer un comparativo sobre lo que se aplicó en el diplomado, en el curso, perdón, y lo que están aplicando tú en el diplomado en un área geográfica muy determinada. Listo, muchísimas gracias. Excelente, adelante. Con gusto. ¿Quién más tiene sus inquietudes, dudas, preguntas?
Hola, buenas tardes. Maggie Méndez, de León. Muy buenas tardes, Maggie. Bienvenida. Muchas gracias. Ya mandé mi propuesta, me dijeron que estaba correcta. Me hacías la observación, Ricardo, en la parte de la demografía, ajá, que yo me limitaba nada más a poner León, Guanajuato, Campamento El Peñón. Entonces, en esa parte es, en cuanto ahí, tengo que hacer el estudio de todos los estados que quiero abarcar. Mira, la sugerencia concreta es que trabajen a manera de espiral, que comiences con El Peñón como campamento, nos empezamos a extender a los municipios cercanos, a las ciudades cercanas, y podamos ampliar tanto como el tiempo y los recursos te permitan. Evidentemente, entre más amplio hagamos el ejercicio, te va a dar mejores datos, pero requiere mayor inversión de tiempo y recursos. Entonces, la intención es que el contexto de lo que nos habías enviado, el contexto está bien trabajado porque está perfectamente definido. Lo que habría que tener son datos más concretos de un área un poco más amplia. ¿Qué tan amplia? Ustedes determinen en función de cuál es la información que les sirve. Me voy con un ejemplo concreto. Los usuarios que tenemos en el campamento Tlashli en San Luis Potosí como personas con discapacidad, básicamente son de León, de la Ciudad de México, de Guadalajara. Incluso más que de San Luis Potosí. Entonces nosotros diagnosticamos básicamente estos municipios como punto de partida, que es el tipo de usuario que nos interesa conocer porque son los que asisten a nuestras instalaciones. Mi sugerencia sería en ese sentido, que pudieras pensar cuáles serían los usuarios o los destinos del cual tú quieres generar usuarios de tu servicio y sobre eso empezar a diagnosticar, a trabajar. La otra de las recomendaciones es que ahí en Guanajuato también está Fátima, ella está en León, y lo que les comentaba es que en su momento pudieran intercambiar información para no duplicar, digamos, más bien para colaborar entre ustedes y no duplicar trabajo. Si finalmente tú ya tienes información de una parte del estado de Guanajuato que le pudiera ser útil a Fátima y Fátima tuviera otra parte ya diagnosticada que te pudiera servir a ti, pues compartan, sumemos esfuerzos más que dividamos el trabajo que estamos haciendo. Y en ese sentido se podría trabajar. Si, por ejemplo, pensáramos que piensas tener usuarios de los compañeros de las otras ciudades, de los que estamos aquí presentes, y cada quien está haciendo su diagnóstico, pues yo les invitaría a que compartan información para que su propio trabajo esté, digamos, mejor sustentado, pero sobre todo para que no dupliquemos esfuerzo. No tiene caso que dos diagnostiquen San Luis Potosí por separado si a fin de cuentas es el mismo estado. La misma población. Correcto. En ese sentido, comentabas en las presentaciones acercarnos a la Comisión de los Derechos Humanos, a la CONAPRED, a asociaciones. En este sentido podemos hacer como eso que comentas, ¿no? El compartir información para tener a lo mejor, hablabas primero de lo general, ¿no? De decir, vamos a hablar de las discapacidades que hay y con base en ese primer revisión que hagamos, definir si efectivamente mi proyecto es viable para personas con discapacidad visual y auditiva, que es hacia donde lo tengo yo apuntalado ahorita. Y también mencionabas acerca de ya conocer como las necesidades propias de la discapacidad, si es que me quedara, después de hacer este primer análisis, con esas dos. Con esas discapacidades. Con esas dos discapacidades, así es. Aquí mi pregunta también va en cuanto a, por una parte, va a ser como las estadísticas, ¿no? Esa es la parte general, entendí. ¿Qué discapacidad tiene como mayor número de, ¿cómo se podría decir? De personas, pues sí. Correcto. Y qué discapacidad a lo mejor tiene un menor número. Aquí mi pregunta también va en cuanto a ¿cómo voy a saber yo cuál es el perfil de mi, o sea, más bien, conozco el perfil del que pudiera ser mi usuario, ¿sí? Es decir, personas que quieran tener un acercamiento con la naturaleza, pero en lo que yo no pensé fue en la cuestión de la sobreprotección, ¿no? Porque para discapacidad visual, a mí se me hace que puede haber mucha población, sin embargo, no todos los papás van a estar de acuerdo en que sus hijos vayan a un campamento de aventura a vivir una experiencia de campismo, ¿sí? Dado que los jóvenes a lo mejor entre los
15 y los 18 años, que pudiera ser a lo mejor el perfil, no sé, desconozco aquí, el perfil que más se arriesga a la aventura y le gustan estas tipos de experiencias, a lo mejor en ese rango de edad, los papás de esta población van a decir, ni de chiste te dejo ir, Claro. ¿sí? Ahora, Sí. también es, ¿dónde voy a saber yo cuál es el poder adquisitivo de mi gente? ¿Cuál Claro. es el perfil? Conozco gente de asociaciones, pero no las conozco a todas las asociaciones de aquí de León. Tengo contactos de motriz, de auditivo y de visual, ¿sí? Pero ¿cómo poder saber cuál es ¿cómo decirlo? El hábito de vacacionistas, o sea, yo creo que desde ahí, o sea, ¿qué es lo que necesito yo saber de mi gente? Ajá, Claro. para poder ofertar mi servicio. Claro, mira, esa es una cuestión bien interesante y bien importante. Mi recomendación principal es hay que acercarse o a algún tipo de asociación, hay que acercarse a las personas con discapacidad. O sea, lo que quiero decir en concreto es hay que acercarnos a la población con la que pensamos puede ser y puede colaborar con nosotros, porque si no vamos a estar suponiendo cosas que posiblemente sean ciertas, pero posiblemente nos podamos llevar sorpresas. Cuando nosotros empezamos acá en el campamento a brindar servicios para personas con discapacidad, una sorpresa que nos llevamos es que personas usuarias de silla de ruedas con discapacidades múltiples eran los que más querían hacer actividades de aventura y para nosotros fue una sorpresa hasta que lo diagnosticamos, es decir, hasta que nos acercamos con las familias, con las personas y empezamos a generar este proceso. Entonces, mi primera recomendación es hay que acercarnos a las personas con discapacidad, preferentemente a través de algún tipo de asociación relacionada con las discapacidades con las que tú quieres trabajar, a partir de este panorama general. La segunda recomendación es, tendríamos dos vías. La primera sería construir un instrumento específico para diagnosticar el perfil del usuario, es decir, que es algo muy similar a lo que hizo Adelita para las personas sordas, que fue acercarse a una asociación, construir un instrumento, acercarse a los padres de familia, acercarse a las personas sordas y preguntarles directamente y de eso obtener la información. Ese para mí sería el mejor camino porque nos acercamos directamente a las personas con discapacidad. La segunda vía sería tratar de cruzar datos oficiales que te da INEGI, nada más que el problema es que no registran discapacidades con una eficiencia que nos permita dar datos exactos. Sí registran, por ejemplo, nivel adquisitivo, pero no está claro si es de la persona con discapacidad, si es de la familia, si es dependiente, ¿no? Si trabaja. Entonces, ahí no tenemos datos tan claros, pero podría ser otra de las fuentes de información que podríamos trabajar. Mi recomendación principal sería acerquémonos a las personas con discapacidad, tanto para verificar los intereses de lo que estamos construyendo, como también para trabajar y construir perfiles muy específicos del usuario de nuestro posible servicio. Finalmente, en cualquiera de los grupos, pero particularmente en los proyectos de este tipo, yo les invito mucho a que diferencien entre el usuario de su servicio y el cliente de su servicio. Entonces, entendemos por usuario la persona que hace uso del servicio que ustedes están realizando y entendemos por cliente la persona que paga por el servicio que no necesariamente están utilizando. Por ejemplo, el usuario del servicio puede ser la persona con discapacidad visual, pero el cliente puede ser una fundación, una empresa, una asociación civil, el gobierno. Es decir, el que paga el servicio puede ser diferente del usuario del servicio. En ese sentido, hay que diagnosticar sí a la población con discapacidad. En los últimos años hemos tenido un crecimiento muy importante del nivel adquisitivo de personas con discapacidad que viajan de manera independiente, que costean sus propios servicios, pero seguimos manteniendo una franja muy amplia de personas que no pueden pagar por un servicio, digamos, por el costo completo de un servicio, por ejemplo, de campamento, y entonces lo que hemos hecho nosotros es buscar clientes que financien este tipo de servicios. En algún momento ha sido Secretaría de Turismo, en algún momento han sido fundaciones, en algún momento han sido otro tipo de organizaciones en ese sentido.
No sé si contesté por aquí la... Ya, sí, perdón. Entonces, sí. De hecho, entonces ahorita viene como la segunda, más bien me crea una duda, ¿sí? Porque estaba entonces, creo que está mal planteada mi propuesta, porque mi propuesta va hacia ya tener el producto, ¿sí? Hacia preparar a los guías, capacitar a los guías, pero me regreso un poco y digo, ¿de qué me vale tener capacitados a los guías si no tengo una oferta real? Más bien tengo la oferta real, pero no tengo los clientes y La los demanda. usuarios reales. Ujú. Así exactamente, la demanda. Tengo la oferta, pero no la demanda. Entonces, Correcto. en este sentido, mi proyecto tendría que dar un giro para más bien buscarla a los clientes potenciales, o tendría que ser como a la par, ir capacitando a la gente. Creo Y a que el la par proyecto tiene que ir a la par y creo que esa ha sido una de las deficiencias, no en el diseño de proyectos para personas con discapacidad, sino el diseño de proyectos, digamos que no son de turismo convencional. Cuando hablamos de ecoturismo, de turismo de aventura, cuando hablamos de turismo comunitario, a la gente se le ha enseñado mucho a construir un muy buen proyecto en términos de oferta, pero los proyectos se quedan inviables porque nunca tuvieron una demanda, porque nunca hicieron un análisis real de la demanda. Pero también puede pasar lo contrario, que yo creo una demanda y después no tenga cómo ofertarles un servicio porque no tengo a la gente preparada, etcétera. Para nosotros irían a la par los dos campos. Puedo ir ya preparando a mis guías porque no es un proceso corto tampoco. Entonces hay que diseñar el programa de capacitación, hay que ver, por ejemplo, cuestiones de materiales. Se me ocurren cosas muy básicas como, por ejemplo, empezar a construir un mapa táctil del campamento que le permita a la persona ciega, cuando llegue al campamento, poder tocar físicamente y ubicarse en el espacio. Se me ocurre, por ejemplo, verificar cómo voy a delimitar las zonas de riesgo o de peligro, si voy a poner cordones, es decir, esa es una vía que tiene que ver con la oferta. Y la otra vía que tiene que ver... Ajá. Perdón que te interrumpa. Sí, pero adelante. es que entonces ahí estoy, sería una tercera, un tercer tema dentro del proyecto, ¿no? Porque estaríamos hablando, ahorita escuchaba sobre el diagnóstico. Entonces, también tendría que partir de hacer un buen diagnóstico del campamento para checar su accesibilidad para personas con discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual, psicosocial, o sea, hacer un diagnóstico por una parte, ver el perfil y buscar el perfil de mi usuario y de mi cliente. Ajá. Y ya la capacitación, entonces tendría 3 subtemas, momentos, ¿o cómo? Sí, y no necesariamente todos se tienen que hacer para efectos del diplomado. Lo que yo les recomiendo, por ejemplo, en el caso del Campamento del Peñón, es que ya tiene una historia, ya tiene una estructura, ya tiene una forma de trabajo, ya tiene muchas cosas avanzadas. Entonces, lo que queremos es volver inclusivo al Peñón, ¿no? Entonces, en este reto de la accesibilidad del Peñón, tengo que plantear una ruta de trabajo. Y esa ruta de trabajo implica capacitación, implica accesibilidad en las instalaciones, implica generar o construir una demanda para mis propias instalaciones, que es de lo que hemos hablado ahorita, ¿no? Entonces, lo que yo te animaría es a que visualicen ese campo concreto amplio. Y entonces, de este campo amplio, digan, ¿cuál es lo prioritario o por dónde tendríamos que empezar? Pues tendríamos que empezar, por ejemplo, por ya capacitar a los guías, porque ya tenemos un grupo de personas ciegas de una escuela que es muy posible que venga cuando acabe la pandemia. Pues vámonos, empecemos con capacitación de guías. Pero posiblemente pueda ser el diagnóstico, o posiblemente puedan ir los 3 a la par. Ahí va a depender mucho de lo que cada uno de ustedes el momento en el que cada uno de ustedes se encuentre, no solo en el proyecto, sino en su proceso general de sus servicios. Entonces, yo te invitaría a que se planteara como ejemplo el panorama general de inclusividad del Peñón, de ese proyecto general que incluye instalaciones, que incluye asesoría, guías, que incluye, por ejemplo, equipamiento. Si presentamos o si trabajamos cuestiones de tirolesa que presentabas en el proyecto,
por ejemplo, una de las condiciones que habría que revisar, no quiero decir que sea así, es que regularmente les pedimos que utilicen arneses que tengan un punto de sujeción más alto para evitar en cualquier momento que la persona se vaya a desequilibrar y se vaya a ir hacia atrás. Entonces, bueno, uno de mis puntos sería revisar si el equipo con el que cuento es el adecuado para el préstamo del servicio en ese sentido. Entonces, planteo todo el panorama y una vez planteado el ejercicio general, para efectos del diplomado, tú dirías, dentro de este panorama que es hacer inclusivo al Peñón, voy a trabajar específicamente con capacitación. Pero tengo claro que eso es todo lo que tengo que hacer. Cuando a nosotros se nos hacen raros los proyectos es cuando nos dicen, voy a capacitar y les preguntamos, pero ¿cómo están tus instalaciones? No, pues no sé. Pues entonces ahí tenemos un problema porque entonces no sabemos si están pensando o no la otra cosa. Cuando nos dicen, voy a trabajar capacitación, en un segundo momento voy a trabajar instalación, en un tercer momento voy a trabajar tal cosa, en un cuarto momento, este es el panorama completo y para efectos de esto voy a trabajar el A o el B o el C, no hay ningún problema porque a nosotros nos permite saber que es un proyecto integral. Okay. Entonces, lo defino con por los pasos, como dices, y definir qué es lo que voy a trabajar ahorita para el... Correcto, para el diplomado. ¿Salen dos cosas? Sí, 2, 3, 4 o todas. O sea, lo que yo diría es, sobre todo en el caso, o por ejemplo, con nosotros son decisiones que no dependen de una sola persona, ¿no? Decía ahorita, nos compartía Lorena, bueno, si yo tengo 50 alumnos a mi cargo en el que me pueden ayudar a hacer un diagnóstico, pues adelante, aviéntate a hacer un diagnóstico muy amplio, pero si yo soy yo solo, que voy a ir haciendo mi diagnóstico, pues entonces toma tus precauciones y acota a qué tiempo y con qué recursos cuentas. Creo que el mismo caso va a ser con ustedes. Si, por ejemplo, es el equipo de trabajo, son 10 personas y esas 10 personas se pueden dividir y unos empiezan a checar instalación, unos empiezan a checar capacitación, otros, independientemente de que tú coordines, adelante. Nosotros lo que queremos motivarles es a que avancen lo más posible en algo que realmente les funcione a ustedes. O sea, que no hagan algo... Que no hagan nada para el diplomado, que hagan cosas que realmente a ustedes les van a ayudar, Sean útiles. Ajá. que sean útiles para ustedes mismos y que en consecuencia nos sirva para verificar los aprendizajes del diplomado. Es que en ese sentido es que te decía, si se valían dos cosas, porque por una parte sí me gustaría que la capacitación fuera como que me apoyaran en el diplomado para decir, esta es una buena capacitación con las mismas miras que comentaba Lorena, ¿no? Que no sea nada más para el campamento, sino para que si en un momento dado se puede capacitar otra empresa, otra institución, ir viendo y perfilando posibles clientes, ¿no? De decir, bueno, a ver, yo te puedo dar una capacitación a ti, Peñón, pero una capacitación que está avalada por, en este caso, ¿no? Por el campamento Tlachtli o por el, no sé si es el observatorio. Sí, o por la asociación, el observatorio, lo que sea. Una capacitación avalada, que digan, esta sí es una capacitación que te va a dar a ti. En ese sentido, aún, ¿quién me va a dar a mí la valía? O sea, de decir, Maggie Méndez dio una capacitación, pero ¿quién es Maggie Méndez? O sea, porque, por ejemplo, a mis compañeros, yo les puedo dar una capacitación, de hecho, les di una capacitación sobre discapacidad y sobre inclusión, ¿sí? Pero pues ahora sí que nada más fue mi capacitación. Pero ¿cómo realmente a ellos les va a dar validez o decir, sí, efectivamente recibimos una capacitación de... Mira, esa es una muy buena pregunta en términos de que formalmente, oficialmente, no hay una certificación o una validación oficial que te permita decir, yo estoy, por ejemplo, como guía de turistas, que estoy regido por la norma 08 o por la norma 09, según el tipo de guía que sea, y si soy de la 09, estoy en el área de turismo de naturaleza y entonces me corresponde tal cosa. No la hay todavía en México y no la hay en América Latina. Se está trabajando en los diferentes distintivos. Hay una propuesta de un distintivo oficial como el distintivo M, el distintivo H, que existen para los otros sectores del turismo. Se está trabajando o se trabajó ya en un distintivo de inclusividad para la instalación, no para el capacitador, sino para la instalación. Se está trabajando en otros campos para generar procesos más estandarizados. ¿Qué es lo que, digamos que esa es una pregunta que será muy interesante que se lo hicieran directamente a Claudia como directora del diplomado, porque la ruta que se está construyendo es que
después del diplomado ustedes se puedan sumar, añadir al observatorio, se puedan sumar a la Asociación Mexicana de Turismo Inclusivo, a la Asociación Iberoamericana de Turismo Inclusivo, que son los elementos que están acompañando o respaldando a la gente que está generando este tipo de procesos. Pero hay que ser muy cuidadosos porque al igual que en otros campos, no podríamos llegarles a decir a la gente, mi capacitación es la oficial, mientras no haya un proceso legalmente generado a nivel nacional, que depende básicamente de Secretaría de Turismo, que ya se está trabajando, que ya se está avanzando, pero que en este momento no existe como tal una acreditación. Hay una propuesta también de generar un estándar de competencia laboral, que sería el otro que permitiría también dar un avance importante. La cuestión con los estándares de competencia laboral es que lo tiene que proponer una instancia que esté avalada como entidad capacitadora, bueno, y hay que hacer una serie de procesos, que en ese también estamos trabajando, pero digamos, todavía va a llevar un poco de tiempo en ese sentido. En otras palabras, ustedes están abriendo camino con estos diplomados, está abriendo mucho camino en México porque en realidad todavía nos falta, bueno, en México y en América Latina, todavía nos falta mucho por avanzar. Ok, entonces para checar cuál sería como el punto en el que ya lo tenía, pero ahora ya lo tengo dudoso. Estaba yo muy segura. Claro. Pero ahora lo tengo dudoso. ¿Va? Porque si yo pensaba en esa parte, o sea, la capacitación y la accesibilidad del peñón. Pero Perfecto. ahorita con lo que me dices, pues sí es cierto, o sea, podemos tener un campamento peñón accesible, pero si no hay los usuarios, entonces yo creo que platicaré, pero a reserva de lo que ustedes consideren y lo que me digan, sería la capacitación con el diagnóstico. Correcto. Correcto, sí. Digamos que ustedes priorizan o tú priorizas y en función de eso tomen la decisión que crean pertinente sin perder de vista el panorama completo, sin perder de vista todo lo que hay que hacer en un segundo o tercer momento en ese sentido. Perfecto. Ok, va. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Hola Ricardo, buenas noches. Adelante, Adelita, muy buenas tardes, noches. Pues nada más preguntar, yo estoy esperando por ahí la retroalimentación que me puedas dar de lo que envié para poder tener más dudas o menos dudas en relación con el proyecto, porque pues bueno, sí hubo la fortuna de tener este diagnóstico con padres de familia, con la intención de pago, con la intención de todo, y con los jóvenes también, que de hecho una chica sorda fue la que me ayudó a corregir y a elaborar el cuestionario para poderlo mandar a los niños y a los jóvenes sordos, pero Bien. pues con base en este diagnóstico, por ahí está la propuesta, solamente esperaría los comentarios para poder ver si se generan más dudas o si les sigo. Estoy avanzando todavía por ahí en algunas partes que me quedaron todavía, no lo mandé completo, pero estoy avanzando en actividades más concretas, como cada uno de los pasos para llegar a la evaluación de la primera aplicación del programa, ¿no? Que sería, pues sí, Bien. los primeros 3 meses del próximo año. Entonces, pues estaré yo esperando lo que tú me indiques en relación con el proyecto. ¿De acuerdo? Sí, con todo gusto. Yo espero ya mañana poder estar digamos, ahorita el problema que tienes es un poco de conectividad, pero espero mañana ya poder estar revisando los proyectos y estarles enviando la retroalimentación con todo gusto para que podamos avanzar en ese sentido. Gracias, Excelente. Ricardo. Por aquí tenemos a Gaby, que también levantó la mano. Adelante, Gaby Castañeda. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Pues tengo dos puntos. El primero que va de la mano con lo de las certificaciones aquí a nivel nacional para avalúo y todo lo que acabo de escuchar. No sé qué tanto valdría la pena el hacer uso de pues todas esas certificaciones que ya existen a nivel mundial. No sé si sería conveniente como investigar, si en América Latina y México no hay nada oficial, ver en otros continentes qué es lo que se ha hecho, ver de qué manera podemos ayudarnos y ellos también como extender el beneficio hacia todas las personas que lo necesitan. No sé si eso se esté haciendo o si sea como algo que, como un proyecto también podría ser, ¿no? Como a futuro. No sé Sí, qué claro. opinan.
Claro, de hecho sí se está haciendo. Una de las realidades que tenemos en el momento es que son demasiados caminos los que necesitamos estar concretando en el área de la discapacidad, de la inclusión en América Latina. Hay ya un proceso que se está diseñando a través de la Asociación Iberoamericana de Turismo Inclusivo, en donde básicamente se están retomando algunas propuestas de España que ya tienen elementos mucho más consolidados para poder generar estos procesos de certificación y de construcción en ese sentido. Teníamos ya también un avance importante que finalmente de alguna manera se cortó con el cambio de administración federal, que nuevamente entra nuevo personal y nuevamente hay que empezar a sensibilizar en diferentes casos, pero evidentemente también podría constituirse como uno de los proyectos que se pudiera tener en ese sentido por alguno de los integrantes del diplomado. Entonces, hay un camino importante todavía que recorrer en este campo de formalizarla, legalizar todos los elementos que permitan construir certificaciones y demás. Hay avances ya importantes, pero sí sería todavía, o sea, todavía nos falta un camino por recorrer. Ok, muchas gracias. Y el segundo punto, pues es una pregunta general. Del total de proyectos que se han presentado a lo largo de las diferentes generaciones de este diplomado, en porcentaje, ¿cuántos realmente se han llevado a la realidad? Yo estaría pensando más o menos sobre un 80-85% que se hayan llevado a la realidad, porque sobre todo los proyectos que en todas las generaciones hemos animado a que sean proyectos en donde estén vinculados anímica, personalmente, formalmente, la gente que participa del proceso. Que no sean proyectos para el diplomado, sino que sean proyectos de desarrollo profesional, personal, etcétera. En ese sentido, yo estaría pensando sobre un 80% de proyectos que se han concretado y que principalmente son ejemplos como, bueno, el de Fátima, que está diseñando un proyecto para su propia empresa, para su propia agencia, como el de Adelita, que pertenece a un movimiento y ahí va a generar el propio proceso, como el de Lorena y Alfonso, que pertenecen al espacio de docentes universitarios y que de cualquier manera ya venían trabajando en estos campos de inclusión a través de las materias de la propia universidad. Entonces, creo que esos han sido los proyectos más exitosos. ¿Cuáles son los proyectos que no han funcionado, que no se han llevado a la práctica? Básicamente los que se hacen para efectos de aprobar o acreditar el diplomado. La gente cumple con los requerimientos mínimos necesarios para acreditar, pero pues sabemos que los proyectos no se llevaron a cabo. Ok, está bien. Y bueno, hacer un comentario porque escucho muchas preguntas que las respuestas también pues que generan como más trabajo, que sé que cualquier proyecto lleva un esfuerzo y un trabajo, ¿no? Ahora sí, como tú dices, la suma de esfuerzos pues crea grandes resultados. Pero pues también, pues no sé, hacer la propuesta de que a pesar de que cada uno tenga un proyecto, ya sea en equipo o individualmente, si necesitan ayuda, pues también para los otros integrantes de todo este curso, pues pedirla, ¿no? Y si alguien necesita ayuda, manos, investigación y demás cosas, pues creo que entre más ayudemos, pues creo que más rápido o más fácil vamos a poder llevar la realidad. Entonces digo, yo me pongo a la orden de cualquiera de ustedes que necesite apoyo en lo que ustedes requieran, pues para poder apoyar a que se lleve a cabo un proyecto. Excelente, muchas gracias, Gaby. Por nada. No sé si alguno o alguna más tenga alguna duda, algún comentario sobre su proyecto, sobre su proceso. Una consulta. Adelante, Simone. O sea, tiene algo que ver. Pero, por ejemplo, aquí en Ecuador, como les comentaba, no hay transporte accesible. Y a mí en lo personal me gusta conducir, manejar, recorrer gracias mamá, recorrer mi país. Entonces también yo lo vería como una oportunidad para yo poder crear el transporte accesible. Por supuesto, mira, en el campo del transporte accesible, digamos que es de los campos más avanzados en otros lugares.
Ya hay muchísimo trabajo desarrollado al respecto. El transporte accesible, por ejemplo, en Estados Unidos es de los años 80, más o menos, que se empiezan a formalizar las primeras empresas que brindan este tipo de servicios. En el caso de México pasaron cosas muy particulares, sobre todo para personas usuarias de silla de ruedas. Como no existía una empresa que diseñara este tipo de transporte, fueron las propias